Hay pocas cosas que hacemos tan frecuentemente y casi inconscientemente como interpretar las palabras ajenas. En todas las conversaciones que tenemos a lo largo de cualquier día, estamos incesantemente sometiendo lo que dicen los demás a un ejercicio de conjeturar el sentido más plausible de sus palabras. En casi todos los casos ese sentido es tan evidente que no puede dar lugar a grandes malentendidos, ¿no? A veces sí lo hace porque hemos dado por hecho el haber entendido bien las palabras del otro y no es el caso. Pero tomado en aislamiento, cualquier enunciado, cualquier frase pronunciada por un ser humano es ambigua, ¿no? Es decir, cualquier frase, cualquier enunciado puede tener un significado diferente si lo trasladamos a otro contexto en el que adquiere un sentido diferente. Sí, incluso las frases que parecen tener un sentido manifiesto, yo qué sé, tengo una casa en la calle de Bravo Murillo. Eso parece solo poder tener un significado, pero si nos imaginamos un grupo de personas jugando al Monopoly, de repente esa frase se refiere a un trozo de plástico sobre un tablero en un juego, ¿no? Y de la misma forma, cualquier frase puede, al menos hipotéticamente, ser trasladada a un contexto donde adquiere un sentido diferente. Es decir, que en última instancia el significado de las frases, al menos tomado así teóricamente, cualquier frase es ambigua. Y nosotros continuamente, sin pararnos a pensar en ello, estamos interpretando, conjeturando sobre el sentido exacto de las frases ajenas y proyectamos sobre ellas todo lo que sabemos de la persona que habla, sus expresiones faciales, su gesticulación, etcétera, el contexto concreto en que nos encontramos, etcétera. Pero lo que realmente estamos haciendo siempre es buscando en lo que dicen los demás, lo que quieren decir los demás, ¿no? Evidentemente tiene que haber una relación entre lo que dicen y lo que quieren decir, pero esa no es una consecuencia inmediata de lo que dicen, lo que quieren decir. Si alguien me dice me siento mal, eh, inmediatamente tengo que decir si está empleando el verbo sentirse o sentarse, y si estoy convencido de que no se refiere a su postura sedentaria y es el verbo sentirse, luego puede significar que siente vergüenza o que se siente culpable o que cree estar incubando una enfermedad, etcétera. Es decir, que según el contexto conjeturo sobre el sentido más plausible de sus palabras. Bien. Como digo, a veces se producen malentendidos, pero lo normal es que los malentendidos se van resolviendo sobre la marcha, ¿no? Porque en las conversaciones podemos interrumpir, preguntar, aclarar, etcétera, por lo cual hay un continuo proceso también en la comunicación oral de reconducir posibles malentendidos. La comunicación escrita, al menos antes de la era digital en la que nos mandamos mensajes escritos casi con la misma velocidad de una conversación oral, digo que en la comunicación escrita esta posibilidad de corregir sobre la marcha posibles malentendidos no se produce, y eso es aún mucho más así con textos compuestos cuidadosamente y fijados en una forma definitiva, entregadas a la imprenta por un autor para los lectores. Muchas veces los textos escritos que leemos habitualmente son de personas ausentes y
menudo también incluso de personas que ya se han muerto, por lo cual no tenemos la posibilidad de preguntar sobre la marcha para aclarar el sentido exacto del querer decir detrás del decir. En algunos géneros de escritura esto además tiene el problema añadido de la gran complejidad de los textos en cuestión, ¿no? Los textos filosóficos son sometidos a interpretaciones, a explicaciones posteriores de otros filósofos que reformulan las frases originales o que reducen una exposición más compleja o más extensa a algo más condensado que creen que capta la esencia del pensamiento del filósofo. Y en el caso de textos literarios, pues tenemos el problema de que suelen tener una organización interna muy superior a la habitual de los textos escritos. Y aparte de eso, tienen una característica, en muchos casos al menos, que es que no se refieren al mundo real, sino a un mundo de ficción. Por lo cual, la pregunta que habitualmente hacemos en la interpretación de las palabras ajenas, que es qué quiere decir, muchas veces en el caso de textos literarios se tendría que sustituir por una pregunta un poco diferente, ¿no? Normalmente no hablamos de qué quiere decir la novela, sino de qué trata la novela, es la primera pregunta que planteamos sobre una novela. Es decir, que es legítimo examinar el caso de los textos literarios en términos tal vez distintos de los términos que aplicamos a las conversaciones orales en situaciones cotidianas en las que normalmente aquello de lo que hablamos es el mundo real en cualquiera de sus casi infinitos aspectos. Aún así, a lo largo del tiempo, el problema de interpretación de textos se ha planteado en términos similares a los que planteamos para las conversaciones orales. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Muchas veces en cuestiones de detalle, ¿no? O en textos líricos que suelen ser más cortos, el comprender detrás de una metáfora, detrás de una expresión compleja, qué es lo que puede estar intentando transmitir el poeta. Pero desde hace unos 80 años ha surgido un debate académico sobre esto que hasta cierto punto ha salido del ámbito académico desde que Beardsley y Wimsatt en los años 40 del siglo XX publicaron un artículo que se llamaba The Intentional Fallacy, la falacia intencional, en la que plantearon una serie de interrogantes sobre la posibilidad o la deseabilidad de acceder al querer decir del autor detrás de lo que dice. Y ahí se inicia pues una corriente intelectual en el mundo de los estudios literarios que ha recibido el nombre global de anti-intencionalista. Son quienes niegan o bien la posibilidad de acceder a la intención del autor detrás de un texto, o se plantean que no es deseable buscar detrás del texto la voluntad del autor, ¿no? Dos enfoques diferentes, pero los dos reciben este rótulo de anti-intencionalista, ¿no? el negar que se pueda acceder a la voluntad del autor a través de sus textos y negar que se deba pretender acceder a la voluntad del autor a la hora de leer un texto. Pues bien, nos sorprende por lo tanto que haya habido una reacción a los anti-intencionalistas, ha habido una reacción de otros pensadores y
estudiosos de la literatura que configuran la escuela que podemos llamar la escuela o la corriente, mejor dicho, intencionalista, que con una serie de argumentos defienden que sí es posible y deseable aspirar a acceder al sentido que el autor quiso dar a su texto, ¿no? A la intención del autor. Ese debate que está con nosotros entonces desde hace unos 80 años, desde luego ha sido conducido principalmente en otras lenguas que en el español, y me llama mucho la atención que los principales textos anti-intencionalistas han sido traducidos al español, mientras los principales textos intencionalistas, las principales defensas de la noción de la voluntad del autor o la intención del autor, no han sido traducidas al español, ¿no? En cualquier discusión de este debate en otras lenguas se identifica, por ejemplo, como texto fundamental intencionalista el libro publicado por E.D. Hirsch en 1968, 67 mejor dicho, que se llama Validity in Interpretation, la validez en la interpretación. Muchos tratados o artículos anti-intencionalistas son básicamente réplicas o respuestas a este libro de Hirsch, y esas respuestas sí han sido traducidas al español. Por ejemplo, un artículo de Stanley Fish que se llama Is There a Text in This Class?, que es un título que realmente no se puede traducir bien porque se supone que contiene una ambigüedad en el original que se pierde en la traducción, lo cual es problemático en un texto que precisamente trata de la cuestión de la ambigüedad en el significado de los textos. Pero bueno, ese es un caso de alguien que da réplica a Hirsch, o una réplica parcial a un elemento, tal vez ni siquiera un elemento muy central en el pensamiento de Hirsch, que sí ha sido traducido y lo he encontrado en antologías de textos de la teoría de la literatura, pero no el libro al que contesta, que no ha sido traducido nunca. Esa es una situación peculiar que pide a gritos una explicación, pero no es el tema de este vídeo que estoy grabando. Entonces no voy a lanzar aquí mis hipótesis sobre por qué solo escuchamos en español un lado de la conversación, por qué estamos en esta situación como cuando estamos en la habitación con alguien que está hablando por teléfono y solo escuchamos lo que dice esa persona y no lo que contesta la otra persona al otro extremo de la línea. Y por supuesto, cabría esperar que los profesores universitarios en el ámbito de la teoría literaria son plenamente capaces de leer reflexiones sobre cuestiones teóricas en inglés o en francés o en alemán, pero la práctica demuestra que no diré que no se hace, sino que el umbral para hacerlo es mucho más elevado, es mucho más esfuerzo, por lo cual solo en muy contados casos, al menos muchos de mis colegas, no se toman la molestia de coger el libro de Hirsch y leerlo en inglés. Lo he visto mencionado en algún manual con un adjetivo despectivo que pretende resumir en un adjetivo, como es el libro Validity and Interpretation de Hirsch. Ha sido llamado ingenuo, por ejemplo. Pues es manifiesto que quien llama ingenuo ese libro no lo ha leído, porque no es un adjetivo que se pueda aplicar a este libro. ¿No? Se puede entrar en debate con algunas de sus suposiciones o con todas, pero es un libro de inmensa dignidad y altura intelectuales, de un autor de amplia cultura y
claramente de cultura mucho más amplia que muchos de sus adversarios incluso. Pero bueno, eh, la finalidad de este vídeo tampoco es hablar del libro de Hirsch, que no sé si es conveniente pretender en un vídeo entrar en los argumentos de un libro de cientos de páginas. No sé si eso puede llevar a un resultado muy digno. De lo que quiero hablar es el libro, bueno, perdón, el texto más conocido en España de los antiintencionalistas. Un texto que ha sido traducido, este texto sí, eh, no una, sino varias veces al español. Este es un privilegio del que gozan muy pocos escritos académicos, ¿no? Es muy raro ya en sí que un texto académico se traduzca, pero que goce de varias traducciones es realmente bastante extraordinario. Me refiero a La mort de l'auteur, La muerte del autor, de Roland Barthes, publicado precisamente el año después de la publicación de Validity and Interpretation, eh, que evidentemente Barthes no conocía, no había leído el libro de Hirsch y no creo que haya llegado a leerlo nunca, pero este llamémoslo artículo porque realmente no está muy claro cómo clasificar el texto de Roland Barthes, que tiene mucho de panfleto, la verdad, eh, pero es un texto que es estudiado en el ámbito universitario, que figura hoy en la lista de lecturas obligatorias de estudiantes de teoría de la literatura, de los estudios literarios, estudiantes que están cursando su curso introductorio a los estudios literarios en los diversos departamentos de filología, etc., ¿no? Es un texto canónico de la teoría de la literatura y muy estudiado todavía hoy, más de medio siglo más tarde. Y eso que es un texto que tiene, a mi modo de ver, eh, eh, gravísimas deficiencias para poder ser aceptado como una contribución seria al mundo académico y a un debate intelectual. Esto empieza ya por el hecho, esto no le voy a dar mucha importancia, pero el hecho mismo de que es un artículo en el que no hay ni un título de bibliografía, las alusiones a otros textos nunca van acompañadas de una nota a pie de página indicando dónde podemos encontrar aquello a lo que se refiere Roland Barthes. Eso lo constato casi con envidia, porque pensar hoy que se podría publicar un artículo académico sin un solo título en la bibliografía, pues da un poco de nostalgia a otros tiempos tal vez, ¿no? Pero no carece totalmente de relevancia esto, porque significa que no podemos eh, verificar muy bien algunas de las cosas que Roland Barthes atribuye a otros escritores, a otras personas que han pensado sobre las mismas cuestiones, ¿no? Si hace una referencia vaguísima a Paul Valéry, pero no nos indica en qué se basa exactamente, no tenemos más remedio que leernos la obra completa de Paul Valéry para buscar cómo ha llegado esta lectura de Valéry. Y hay otro momento en La muerte del autor en la que Barthes resume 500 años de historia intelectual en Europa, con afirmaciones harto debatibles, pero sin indicar de ninguna manera qué base podrían tener sus afirmaciones, ¿no? Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Para mí la primera exigencia que se puede hacer y que se debe de hacer a cualquier contribución al mundo académico y al debate intelectual en general es que los conceptos tienen que estar bien definidos y que se tiene que buscar una claridad máxima en la expresión de ideas y evitar al máximo la ambigüedad. Evitar la ambigüedad
totalmente es imposible por el mismo hecho que he indicado al principio de este vídeo, ¿no? Que el lenguaje tiende a ser ambiguo y aunque creamos expresarnos con una claridad total, se pueden producir malentendidos. Pero tiene que ser nuestra aspiración siempre, ¿no? La máxima claridad. Y en el lenguaje literario, no el académico, en el literario, se puede admitir la idea de que el lenguaje aspire a ser muy sugestivo, muy connotativo, ¿no? Y generar una pluralidad de significados, ¿no? Cuando en una metáfora se equipara un concepto con otro concepto, ¿no? Si, yo qué sé, llamando por ejemplo el desierto un mar de arena, ¿no? Esa metáfora puede tener cierta fuerza expresiva precisamente porque el mar y el desierto se parecen en más de un sentido, ¿no? Mientras si el autor evitara la metáfora y dijera simplemente que es un lugar monótono o que genera una sensación de soledad o otras cosas, ¿no? Reduciría la capacidad expresiva y sugestiva de su expresión. Pero cuando queremos entrar en un debate de ideas, no podemos hacer esto. No podemos usar conscientemente expresiones cuyo sentido exacto es sumamente difícil de averiguar. Y eso precisamente lo hace Roland Barthes en La muerte del autor y lo hacen muchos de la escuela a la que pertenece, los postestructuralistas, que tienen la costumbre de expresarse de una forma tremendamente opaca, que no permite acceder fácilmente o no permite acceder a secas a lo que quieren decir. Esto empieza ya por el título, ¿no? La muerte del autor. Esa es una frase que esperaríamos encontrar en un contexto como, yo qué sé, la poesía de Fray Luis de León no se publicó hasta después de la muerte del autor, ¿no? Donde el autor es un ser concreto que nació, que estudió, que enseñó en la Universidad de Salamanca, en su caso, que escribió diálogos y poemas y un día se murió y después Francisco de Quevedo publicó su poesía. Eso sería un contexto en el que esperaríamos la frase de la muerte del autor. Pero resulta que en este título la muerte es una metáfora y el autor es una abstracción. El usar a autor como abstracción pues no es tan extraño en los estudios literarios cuando queremos hacer una especie de esquema universal de cómo funciona la comunicación, ¿no? El autor escribe un texto y ese texto llega a un lector, ¿no? Y ese lector también se puede abstraer como el lector. Pero precisamente esa figura abstracta tiene como uno de sus rasgos el que no es un ser mortal, ¿no? No es de carne y hueso, no puede morir, por lo cual genera aquí una complejidad semántica totalmente innecesaria si la finalidad es transmitir claramente una idea, un concepto. Eh, Porque esto de la muerte del autor, realmente en ningún lugar de sus pocas páginas, Barthes nos explica claramente qué quiere decir. Lo sustituye por otros términos como la destrucción del autor, ¿no? Pero en ningún momento se toma la molestia de decir, y cuando me refiero a la muerte, me refiero realmente a esto. Nos obliga a una labor de intentar deducirlo de su texto, siempre con la inseguridad de no saber si lo estamos deduciendo correctamente. La muerte del autor permite ser leído de al menos dos formas no idénticas. Una es que Barthes nos
nos transmite que hemos cambiado o que habíamos ya cambiado en 1968 nuestra forma de leer, o nos está animando en 1968 a cambiar nuestra forma de leer. Hay partes de su, lo voy a llamar artículo, de su artículo que parecen ser descriptivas o al menos tener la pretensión de ser descriptivas, y hay otras partes que claramente, sobre todo el final, que pretenden ser preceptivas, pretenden cambiar nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso es porque no explica claramente cuáles son los conceptos que está manejando. Eso pasa continuamente a lo largo del texto. Está lleno de expresiones, de sintagmas, de frases cuyo sentido exacto es muy difícil de establecer. Desde luego, él está hablando de lo que convencionalmente se llama literatura, pero él evita generalmente el concepto, la palabra literatura, y lo sustituye por palabras como l'écrit, lo escrito o la escritura. Y voy a dar un ejemplo de cómo cuando llega a hacer algo que se parece un poco a definir, eh, eh, lo poco transparente que es la forma de expresarse. Dice, la escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro, en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Esta es una definición insólita de la literatura o de la escritura, que pide a gritos explicaciones, ¿no? Porque no se parece en nada a ninguna definición que usaríamos en nuestras conversaciones habituales. Dice que la escritura es un lugar, esta es una forma habitual de expresarse los postestructuralistas, muchas cosas las llaman un espacio, un lugar, es decir, yo o tú somos lugares, y lo va a decir también del lector, también lo va a llamar un espacio. La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, y luego dice el blanco y negro, es decir, que lo reduce a la tinta sobre el papel, ¿no? Si nos tomamos en serio la tarea, la necesidad de entender lo que quiere decir, aquí nos encontramos con una idea. Escribir es poner tinta sobre papel, el blanco y negro, en donde acaba por perderse toda identidad. Dice, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Es decir, que el que escribe, según esta definición, no es un ser humano, no es nuestra mente, es la mano que se mueve por el papel o los dedos tecleando sobre un teclado. Yo creo que esto va radicalmente en contra de cualquier concepto sensato de lo que es escribir. Cualquier idea de escribir tiene que partir de que lo importante, lo fundamental es que el origen es la mente de quien escribe. Se puede tener todo tipo de debates sobre hasta qué punto la mente de un individuo está condicionada por el entorno en que se forma, hasta qué punto nuestros conceptos son radicalmente individuales, etc. Pero es innegable que escribir no es fundamentalmente, en su esencia, algo que hace una parte de nuestro cuerpo, la mano, con un bolígrafo o un teclado, ¿no? Esto es la mera manifestación física de lo que realmente está sucediendo. Entonces, claro, este tipo de definiciones, este tipo de explicaciones, esta manera de formular tan opaca, tan vaga, lleno de palabras cuya razón de ser en la frase
genera mil dudas en el lector. Es continuo en Roland Barthes y es continuo en todos los postestructuralistas. Y el problema es que nunca sabemos si realmente estamos entrando en comunicación con Roland Barthes o no, porque no sabemos realmente qué quiere decir. La idea que pretende transmitir es o bien que hemos cambiado nuestra forma de leer de tal manera que ya no vinculamos de ninguna forma aquello que leemos con la figura del autor que lo escribió. O bien debemos cambiar nuestra forma de leer de tal forma que dejemos de vincular aquello que leemos totalmente con la figura del autor. Esto parece ser, esto deduzco de las vaguedades que amontona en su texto Roland Barthes, parece ser, una de esas dos cosas parece ser lo que nos está queriendo transmitir. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Cuál es el motivo por el que no haya relación entre el texto y el autor? Incluso yo creo que Barthes va incluso un paso más lejos, pero eso lo voy a dejar para más adelante. ¿Cuál es el motivo? Parece ir en contra del sentido común, en contra de cualquier idea de comunicación humana, ¿no? Porque si tú me dices, me siento mal, ¿cómo voy a desvincular eso de la figura de quien lo dice? Mucho menos si hay una primera persona en la frase, pero incluso si cualquier otra frase, cualquier otro acto comunicativo pretende por parte de quien emite la comunicación, el deseo de ser entendido por quien recibe la comunicación. Es muy raro, es muy sorprendente afirmar que debemos desvincular totalmente el texto de la figura del autor. El argumento sería el siguiente. Hay algunos momentos del texto en los que Barthes parece ofrecernos un argumento. Nos dice que el escritor no tiene a su disposición otra cosa que, y aquí viene la cita, un diccionario ya compuesto, en el que las palabras no pueden explicarse sino a través de otras palabras, y así indefinidamente. Esto es una de las piedras angulares del postestructuralismo, de la escuela en la que podemos insertar a Barthes, tal vez no como figura central de esa escuela, es a lo mejor una figura que juega un poco en las márgenes de esa escuela, pero bueno, es un argumento que él toma de Jacques Derrida, que sí está en el centro de esa escuela, el argumento del diccionario, que dice más o menos lo siguiente. Si yo quiero saber qué significa una palabra, la puedo buscar en el diccionario. Y en el diccionario me voy a encontrar con una definición. Y esa definición a su vez está compuesta de palabras. Y si quiero entender esa definición, no tengo más remedio que buscar esas palabras en el mismo diccionario. Y me encontraré con otras definiciones compuestas de palabras. Y acabaré encontrándome además en las mismas definiciones palabras que haya querido definir una fase anterior de este proceso que se podría proseguir ad infinitum. Es decir, el argumento pretende persuadirnos de que las palabras no remiten a otra cosa que otras palabras, que el lenguaje no remite a otra cosa que al mismo lenguaje. Eso es una idea evidentemente falso, ¿no? Sabemos perfectamente que cuando decimos me duele la rodilla, no nos estamos remitiendo únicamente a lo que significan esas palabras en el diccionario, sino que estamos refiriéndonos a una experiencia íntima que estamos teniendo, en este caso la experiencia íntima del dolor. Pero si queremos combatir este argumento
demostrar la falsedad de este argumento en el plano puramente racional, ¿no? En este mundo de ideas en el que se formula este argumento, tenemos que recordar que nuestra forma de aprender el sistema semántico, nuestra forma de aprender qué significan las palabras, no es buscándolas en el diccionario. Eso lo hacemos excepcionalmente, lo hacemos en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, pero no es nuestra forma habitual de aprender el significado de las palabras, ¿no? Cuando a un niño su madre o su cuidador le dice no llores, el niño no acude al diccionario para buscar el verbo llorar y una gramática para buscar las formas del imperativo, sino que al escuchar esto en repetidos momentos, cuando él se siente de una forma determinada y a lo mejor es consciente de portarse de una forma determinada, va deduciendo en qué contexto se usa eso. Y de ahí va deduciendo el significado y va probando usar también las palabras en el mundo real. Con errores, los niños cometen muchos errores. A los 3 años cometen muchos errores que nos parecen graciosísimos a los adultos de sobregeneralización, ¿no? Por pensar que todos los perros del mundo tienen el nombre del perro que tienen en casa y este tipo de errores. Y al revés, de pensar que el único animal en el mundo que se llama perro es el perro que tienen en casa, ¿no? Tienen que aprender a usar este sistema en la práctica en una interacción incesante, y aquí viene lo importante, en una interacción incesante entre el mundo real y el lenguaje, ¿no? Y así, esto sigue incluso a lo largo de nuestras vidas. Yo que soy extranjero en España, que no aprendí el español hasta en la edad adulta, me perdí algunos términos que pertenecen únicamente al mundo infantil o juvenil, y al tener hijos que vienen del instituto, de repente un día escucho decir que casi todo el mundo ha hecho pellas y yo no conozco la palabra pellas, pero por la expresión de la cara, por la entonación, por el contexto, por saber que es la última semana de clase de escolar oficial y ya no tienen exámenes, deduzco lo que quiere decir hacer pellas y lo entendí perfectamente sin necesitar más explicaciones. Y así deducimos del uso la semántica, el sentido de las palabras. Y el argumento del diccionario es un argumento espantosamente logocéntrica y en cierto sentido racionalista, es decir, sin ni una pizca de empirismo, sin mirar al mundo real para saber cómo funciona el lenguaje en el mundo real, ¿no? Este es el argumento que emplea Barthes, si es que emplea argumentos, para decir que los textos tienen un significado totalmente independiente de cualquier voluntad del autor de dar un significado a las palabras, ¿no? Y esto manifiestamente no es así, ¿no? Yo leo Calderón, por ejemplo, ¿no? El gran teatro del mundo, que es el título de un auto sacramental de Calderón. Y yo leo eso intentando entender, entre otras cosas, qué quiere decir Calderón con el gran teatro del mundo. Y cuando leo en William Shakespeare, all the world's a stage, todo el mundo es un escenario teatral, intento entender lo que quiere decir Shakespeare con esa frase. Y estoy bastante convencido, tengo muchos motivos para suponer que Calderón y Shakespeare no quieren decir lo mismo con la misma metáfora. Y cuando leo en Roland Barthes, en La muerte del autor, precisamente, que él dice que el autor es un personaje, que los autores son personajes
y parece, por lo tanto, usar una metáfora análoga, ¿no? Que los seres humanos estamos haciendo un papel en el mundo, en una especie de gran teatro del mundo. Estoy convencido de que Roland Barthes quiere decir algo diferente con esa metáfora. Intento descubrir qué quiere decir el autor con esa metáfora. Sería rarísimo hacer lo que Barthes finalmente nos pide a los lectores, en vez de querer saber qué quiere decir Calderón y qué quiere decir Shakespeare y qué quiere decir Roland Barthes con esa metáfora, querer saber qué quiero decir yo con esa metáfora. Porque esa metáfora no es mía. Si yo quiero forjar una metáfora, emplear una metáfora para designar el mundo, elegiría otra metáfora, no esa. Entonces sería un poco extraño, ¿no? Preguntarme qué quiero decir yo con el gran teatro del mundo. Y así en cualquier contexto literario. Sería una forma muy, muy pobre de leer, querer descubrir continuamente qué quiero decir yo. Es decir, sin querer salir nunca de mi propia mente y sin querer nunca entrar en contacto con la mente del otro, que en muchos casos son personas de excelencia intelectual e imaginativa comprobada, ¿no? Si yo quiero leer a Shakespeare no queriendo escuchar a Shakespeare, si yo quiero leer a Calderón sin querer escuchar a Calderón, o si yo quisiera leer a Roland Barthes sin mostrarle el respeto de querer saber qué quiere decir él, ¿no? Él sigue con su argumentación eh, con otro argumento. O sea, he buscado con lupa en la muerte del autor algo que pueden ser argumentos. Conecta el tan mal planteado argumento del diccionario con otro argumento que supone que deriva de la lingüística moderna. Dice lo siguiente, lo voy a leer, lo tengo aquí, es una cita un poco más larga. La lingüística, dice, acaba de proporcionar a la destrucción del autor, la destrucción del autor. La lingüística acaba de proporcionar a la destrucción del autor un instrumento analítico precioso, al mostrar que la enunciación en su totalidad es un proceso vacío. La enunciación en su totalidad es un proceso vacío. Es decir, que si yo digo que me duele la rodilla, que es un hecho real, me gustaría que no fuese así. Si digo que me duele la rodilla, el decir eso es un proceso vacío, que funciona a la perfección sin que sea necesario rellenarlo con las personas de sus interlocutores. Lingüísticamente, el autor nunca es nada más que el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que dice yo. El lenguaje conoce un sujeto, eso lo pone entre comillas, no una persona, eso también lo pone entre comillas, y ese sujeto vacío, excepto en la propia enunciación, que es la que lo define, es suficiente para conseguir que el lenguaje se mantenga en pie, o sea, para llegar a agotarlo por completo. Bien, este argumento pretende derivar de la lingüística de Ferdinand de Saussure, que es el fundamento de la lingüística moderna, es el inicio de la lingüística que se enseña en las universidades desde el siglo XX, ¿no? Lógicamente la lingüística de Ferdinand de Saussure ha sido enriquecida con otras cosas a lo largo del último siglo, pero muchos conceptos fundamentales de la lingüística moderna tienen su origen en la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure. Y Saussure nos dice que se puede describir el sistema de una lengua sin tener que salir de ese sistema. Es decir, que una lengua es un sistema de signos autosuficiente. Se podría describir, por lo tanto, la lengua española, incluyendo todas las palabras de la lengua española, sin necesitar
referirse a los perros y los gatos del mundo real. Las palabras perro y gato tienen su lugar perfectamente adjudicado dentro del sistema de la lengua española sin que necesitemos a estos dos tipos de mamífero para explicar este sistema. Esto es cierto, se puede describir una lengua así como un sistema autosuficiente. Saussure distingue allí dos niveles. Uno es la langue, que es ese sistema, y otra es lo que él llama parole, ¿no? La lengua y la parola o el habla, ¿no? Se podría traducir tal vez así. Y la parole es el uso concreto que hacemos del lenguaje eh, empleando este sistema abstracto, este sistema autosuficiente para comunicarnos sobre el mundo real. Y Barthes comete un error que comete también su admirado Jacques Derrida de confundir langue y parole, de hablar de un texto literario o hablar de los enunciados reales pronunciados o escritos por personas que usan una langue como si fuesen ese langue y nada más, como si fuesen meros ejemplos del libro de gramática, ¿no? Eso desde luego no es así. Desde luego no es así. Es un error de interpretación gravísimo de la lingüística de Saussure, que los postestructuralistas, en sus principios, cuando todavía eran estructuralistas, todavía están más cercanos al sistema verdadero de Saussure, a la lingüística de Saussure, y después la revientan fingiendo que todavía la están aplicando en su filosofía. Desde luego, este argumento es tan insustancial y tan inútil para hablar de comunicación real que el anterior. Esto realmente se puede demostrar muy fácilmente con otro hecho. Yo no diré que Barthes caiga en el error más elemental de cualquier ejercicio filosófico, ¿no? Que sería el principio de no contradicción, ¿no? El no poder decir una cosa y simultáneamente la contraria. Pero al menos cae en el error de no practicar lo que predica. Es decir, dice una cosa pero hace una cosa radicalmente contraria. Él defiende en La muerte del autor que un texto no es otra cosa que un trozo de lengua, ¿no? Y que es totalmente ajeno a cualquier voluntad de expresión o de transmisión de ideas por parte del autor. Pero cuando publica este artículo, lo publica firmándolo como Roland Barthes, no lo publica con la firma de la lengua francesa. Es decir, que él, al parecer, quiere ser leído como el autor Roland Barthes, y quiere que nosotros leamos La muerte del autor como un intento de Roland Barthes de expresar y de transmitir sus ideas y de ser entendido como pensador por sus lectores. La muerte del autor será publicado posteriormente en una colección de escritos del propio Roland Barthes, que no deja de tener una carrera como autor vendiendo libros suyos, escribiendo y publicando libros suyos que llevan su nombre en la portada. Y los manuales ahora de teoría literaria intentan resumir el pensamiento de Roland Barthes, tratándolo como un autor que pide ser comprendido como tal y no como un trozo de lengua francesa. Y cuando habla de otros autores hace exactamente lo mismo. A ver si lo encuentro rápidamente.
Aquí se me olvidó decir al principio que de las varias traducciones que hay de la muerte del autor, estoy manejando la de Fernández Medrano, la he cotejado en las partes que cito aquí con el original y creo que no hay ningún caso donde sería imprescindible leerlo en francés para entender la frase en la medida en que las frases de Roland Barthes pueden ser entendidas. Aquí lo tengo. Remite a la poética de Mallarmé, ¿no? Habla del poeta Mallarmé y considera que la poesía de Mallarmé tiene un conjunto de ideas coherentes entre ellas que se puede llamar la poética de Mallarmé. Esto es una forma para mí totalmente legítima y normal de hablar de la obra de un autor. Lo que pasa es que la teoría de Roland Barthes nos dice que no debemos hacer eso, que la poesía de Mallarmé son trozos de la lengua francesa que nos llegan y nosotros como lectores podemos darles el significado que nos parezca conveniente sin preocuparnos por quién era Mallarmé y qué es lo que quizá hubiera podido querer transmitir con esos poemas, ¿no? Paul Valéry también lo menciona y con Valéry no está del todo de acuerdo, considera que Valéry tenía ideas parcialmente afines con las suyas, pero también andaba equivocado en algunas cosas y Barthes parece querer hacer un poco de apologeta de los errores que atribuye a Valéry, afirmando que Valéry estuvo, cito, enmarañado en una psicología del yo, un error de Valéry. Es decir, que está explorando la obra de Valéry en conexión con la persona de Valéry y la mente que él cree discernir en Paul Valéry, ¿no? Valéry que tenía, según Barthes, una visión del ser humano o de la literatura parcialmente errónea por estar enmarañado en una psicología del yo. Todo esto es radicalmente contrario a lo que Barthes propone en su propio artículo, insisto, si es que se puede llamar artículo, en su panfleto o sea lo que sea. Esto, desde luego, nos invita a no tomar nada en serio lo que está diciendo. Esto pasa muy a menudo también con los postestructuralistas, ¿no? Uno de sus filósofos favoritos es Friedrich Nietzsche, y de Friedrich Nietzsche su frase favorita es no hay verdades, solo interpretaciones, que es una frase que evidentemente pretende ser verdad y no una mera interpretación. Y cuando esto solo comentas a quien cita esta frase como una frase brillante que demuestra la verdad de las cosas, no, es solo una interpretación, por lo cual no puedes debatir con esto, no puedes discutir, no nos permite discutir con este tipo de afirmaciones que pretenden hasta cierto punto afirmar una cosa y a la vez sugerir la contraria, por lo que realmente no sabemos cuál es la opinión que tenemos enfrente, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenemos enfrente? ¿Por qué entonces ha tenido este éxito un escrito tan que usa el lenguaje de una forma tan poco transparente, cuyos argumentos realmente no son ni mínimamente sólidos, que dice una cosa y hace claramente la contraria? Recordemos que estamos en 1968 cuando se publica esto, el año revolucionario de París, y tenemos a una serie de profesores que de alguna forma para conectar con sus estudiantes necesitan
presentarse también como figuras revolucionarias que están poniendo todo patas arriba, que están rompiendo con lo establecido. Y esto es lo que, claro, si se defiende, aunque sea de forma muy enrevesada y poco inteligible, si se defiende romper con la idea establecida de lo que es leer, si, si se establece que uno está rompiendo con la autoridad del autor, ¿no? La palabra autor está relacionada con el concepto de autoridad, ¿no? Se está fomentando este espíritu revolucionario, este romper con todo. Y de hecho el lenguaje de Roland Barthes en este artículo parece bastante calculado para conectar con esta idea de revolución, ¿no? Cito unas frases, dice, aún impera el autor en los manuales de historia literaria. Este verbo imperar, ¿no? En el momento de nuestra historia moderna en la que el término imperialismo ha tenido las peores connotaciones que en ningún momento de la historia probablemente, ¿no? En el momento de la protesta contra la guerra de Vietnam concebida, interpretada, no sin cierto fundamento, como una guerra de un imperio intentando someter a un lugar menos poderoso del planeta, ¿no? El antiimperialismo. Y esto en varios momentos de su texto Roland Barthes lo hace. Es todavía muy poderoso, dice, el imperio del autor, ¿no? Es decir, que trata a Miguel de Cervantes como una especie de emperador que nos quiera imponer su poder, obligándonos a entender al Quijote en vez de intentar entendernos a nosotros mismos. La imagen de la literatura, dice, la imagen de la literatura tiene su centro tiránicamente en el autor. Casi provoca risa, ¿no? Decir que los manuales de literatura están ejerciendo una tiranía sobre nosotros, obligándonos a intentar entender lo que quería decir el autor con sus textos. Habla de la objetividad castradora de la novela realista. Todo este lenguaje está fuera de lugar en un artículo académico, está fuera de lugar en un debate serio, intelectual, que pretenda ser simplemente la exploración, el intercambio y la defensa argumentada de ideas, ¿no? Es mucho más propio de un panfleto que de un escrito filosófico o académico. Dice en otro momento, hoy en día estamos empezando a no caer en la trampa de esa especie de antífrasis gracias a la cual la buena sociedad recrimina soberbiamente a favor de lo que precisamente ella misma está apartando, ignorando, sofocando o destruyendo. ¿Qué está destruyendo la buena sociedad? Ahora entraré en ello, pero claro, al citar así a la buena sociedad como quienes consideramos que al leer uno intenta establecer un puente, cruzar el puente entre el autor y el lector, esto de citarlo como la buena sociedad, desde luego es identificar precisamente el enemigo de esa protesta de 1968, ¿no? Todo esto es retórica, ¿no? Retórica no en el sentido de aportar argumentos, porque la argumentación es una parte muy importante de la retórica, sino el manipular al lector, generando todo tipo de connotaciones que se supone que le van a agradar al lector, ¿no? La idea de que esto de la muerte del autor es una gran revolución contra la buena sociedad y contra el imperialismo y contra el no sé qué.
Luego dice, hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico. Claro, yo estoy de acuerdo en que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido, ¿no? Entiendo que precisamente el labor de interpretar es establecer cuál es el sentido que se transmite en el texto, ¿no? Habiendo un abanico de posibles sentidos presentes en cualquier frase, como en la frase me siento mal, ¿no? Pero él añade teológico, como si al intentar entender Ana Karenina o San Manuel Bueno Mártir se está ejerciendo la teología, ¿no? Está metiendo estas palabras como si se tratara de ello, siempre para incidir en los sentimientos del lector, para que el lector de 1968 sienta que aquí hay una revolución en marcha. Vuelvo a la misma frase. Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico, en cierto modo, pues sería el mensaje del autor Dios, sino por un espacio. Ya tenemos el espacio, siempre el espacio en el lenguaje de esta generación. Un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es el original. Bien, llama pues a Miguel de Cervantes, a Tolstoy, a Clarín, a Louise Labbé, autor Dios, y es una lucha contra la teología que pretende entrar en la naturaleza de ese Dios. Eso, desde luego, no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo real cuando un lector serio se enfrenta a un texto serio y lee con seria atención ese libro. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que Roland Barthes nos describe aquí. Última cosa que quería comentar del artículo de Roland Barthes. Hay una cosa que hace él y la gente de su generación, de su escuela más bien, los postestructuralistas. Voy a tener que citar de nuevo dos frases que inserta bastante al principio de la muerte del autor. Dice, el autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra sociedad. Recordemos la sociedad, que es el enemigo, la buena sociedad. El autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra sociedad, en la medida que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma, descubre el prestigio del individuo. Es lógico, por lo tanto, que en materia de literatura sea el positivismo, resumen y resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la persona del autor, donde la palabra persona va entre comillas. Es muy curioso en este escrito de Roland Barthes hay muchísimos términos que me parece que deberíamos poner entre comillas, ¿no? La muerte, entre comillas, del autor, entre comillas, porque evidentemente está usando esos términos en sentido figurado. Lo curioso es que las pocas veces que pone algo entre comillas suelen ser justo las ocasiones en las que creo que no hace falta hacerlo. Pero bueno, eso sería casi el tema para un vídeo entero y no voy a entrar en eso. Fijaros cómo en estas dos frases resume pues unos 500 años de historia intelectual y espiritual de Occidente, empezando, bueno, no lo hace en orden cronológico, curiosamente, porque mete la reforma después del empirismo inglés, es decir, la filosofía inglesa del siglo XVIII, John Locke y David Hume, etc., el racionalismo francés, lo que empieza con Descartes y que, por cierto, tiene cierta continuidad en estos postestructuralistas en su incapacidad de salir de esquemas
construidos únicamente en la razón humana y sin hacer ninguna conexión con el mundo real, con lo observable, lo perceptible en nuestra realidad, ¿no? El racionalismo francés, la filosofía que se inicia con Descartes y tiene una serie de ramificaciones posteriores. Luego, el protestantismo, la reforma, es decir, Lutero, un siglo antes de Descartes, que lo pone después, pero bueno. Y después, el positivismo, es decir, pues cierta corriente predominante en los estudios universitarios en el siglo XIX, la ideología capitalista, es un término que deriva, por supuesto, de Marx, ¿no? Es decir, todo esto lo mete junto en dos frases, 5 ismos, ¿no? El protestantismo, empirismo, racionalismo, positivismo y capitalismo, y estos en su conjunto serían los responsables de producir lo que él llama el personaje del autor. Claro, es imposible de estas dos frases saber cuál es la relación exacta que propone Barthes establecer entre el positivismo y el autor. Si supiésemos lo que es el personaje del autor, esto lo voy a dejar para después, imposible saberlo porque no lo explica, lo enumera, seguro que tiene un efecto intimidador para muchos lectores, ¿no? Y que impone, ¿no? ¿Cuándo debe de saber este hombre que en 2 solas frases es capaz de establecer una red de conexiones a lo largo de 500 años sin dar ninguna explicación ni poner ninguna nota a pie de página remitiendo a un libro de alguien que ha establecido la relación entre el protestantismo y el autor, ¿no? Esto no se puede hacer así, esto no es legítimo en un debate académico, nos tenemos que explicar mucho mejor para que una argumentación sea verificable, ¿no? Yo puedo imaginarme que una defensa de la relación entre la concepción moderna del autor literario y el protestantismo. Me puedo imaginar algo así, esta idea de Lutero de que uno comunica inmediatamente con Dios y no a través de los teólogos que tienen que explicar la Biblia. Puedo imaginarme algo así, puedo imaginarme relaciones con los otros ismos que enumera, pero no estoy ni mucho menos seguro de que coincidirían con las explicaciones que daría Barthes. Lo importante es que no se puede hacer así. Y da un pésimo ejemplo que he visto muy imitado y copiado en trabajos de estudiantes que consideran que no hace falta leer a Immanuel Kant para decir en una sola frase lo que es la filosofía de Immanuel Kant y creer que con eso no hace falta explorarlo más y decir aquí tenemos la filosofía de Kant y ya está, ¿no? Esto de querer ser sabio sin estudiar a fondo, cosa que uno sospecha muy a menudo en gente como también, por ejemplo, Michel Foucault, otro de los postestructuralistas. Uno tiene la sensación de que sus lecturas son bastante limitadas y para alguien que pretende escribir la historia parcial de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto no se puede hacer así. Estos 5 ismos, nos dice, explican lo que es le personnage de l'auteur, ¿no? El personaje del autor está impecablemente traducido, es la palabra que usa en francés, personnage. Es decir, que nos presenta al autor literario como si él mismo o ella misma fuese un personaje de ficción o alguien representado por un actor
Y por supuesto no nos lo explica, no nos dice por qué llama a los autores personajes. Realmente en ningún momento cuando habla de el autor está pensando en seres de carne y hueso. De hecho, en cuanto empieza a hablar de autores de carne y hueso, de Valéry, de Mallarmé, de Proust, de repente se olvida totalmente de su propia teoría sobre el autor. Las dos frases estas intimidadoras que acabo de leer, eh, además son falsas. El autor es un concepto que tiene miles de años, unos 2000 años. En la tardía antigüedad, en la temprana edad media, se estudian a los autores, ¿no? La palabra evidentemente es latín y son los escritores que por su uso del latín pueden ser considerados modélicos o ejemplares para el aprendizaje del latín. Y de ahí se deriva un significado de autoridad en materia filosófica o en materia de historia natural o en materia de astronomía, etcétera, ¿no? Estos son los autores, las grandes autoridades. Evidentemente hay una relación entre autor y autoridad etimológica, una relación etimológica. Eh, Eso es el significado que tiene la palabra autor originalmente, ¿no? Y si Barth nos quiere decir que en los últimos siglos el concepto de autor ha cambiado, eh, yo podría estar de acuerdo en ello. Creo que se podría tener una conversación sensata sobre el cambio del concepto del autor. Yo ubicaría el cambio sobre todo a principios del siglo XIX y no en la contrarreforma, en el empirismo, etcétera, estas cosas que él enumera, haciendo alarde de saber enumerar ismos, ¿no? Eh, pero como no lo explica, como no, como no habla realmente para tener una conversación, parece hablar más para imponer, ¿no? Al final, ¿cómo podemos entrar en diálogo con un texto así? ¿Cómo podemos en las universidades leer esto y evaluar las ideas que hay en el texto? Tenemos que pasar varias clases intentando descubrir qué demonios quiere decir esto. Y son solo 4 o 5 páginas, ¿no? Imagínate que Roland Barthes escribiera sobre esto un libro de cientos de páginas como hace Hirsch, que afortunadamente se expresa muchísimo mejor y está continuamente esforzándose para evitar ambigüedades y malentendidos, ¿no? Qué situación más lamentable, qué situación más lamentable que en nuestros programas de estudio aparece Roland Barthes como lectura obligatoria, que se supone tenga alguna utilidad en la formación de nuestros estudiantes, mientras Hirsch, Validity and Interpretation, ni siquiera está traducido y ni mucho menos a nadie se le ocurría ponerlo en el plan de estudios.